y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas pedía el Señor al momento de comenzar su ministerio: arrepentirse y creer. Esa va a ser nuestra temática en esta mañana. Pero antes de entrar en el tema, quiero recordarles lo que habíamos dicho o hemos dicho durante el mes de abril. ¿Qué es el Evangelio? A veces hablamos del Evangelio, pero a veces no sabemos qué es el Evangelio. La palabra Evangelio realmente en el idioma original significan buenas nuevas o buenas noticias para toda la humanidad. Hemos dicho a través del mes de abril que la salvación que Cristo vino a ofrecer, toda la humanidad es beneficiada, toda. Juan 3:16, que en cierta forma es como un resumen de toda la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estamos incluidos todos, todos, sin excepción alguna. Por eso el Evangelio es esa buena noticia, esa grata noticia que la humanidad necesitaba escuchar. ¿Por qué razón? Porque el hombre se ha enemistado con Dios. Pero viene Jesús, a través de su muerte en la cruz del Calvario, dice que Él nos ha reconciliado con su Padre. Por otro lado, hemos dicho que la misión de llevar el Evangelio no es un programa más de la iglesia. Es la razón de la iglesia. Hay iglesias que tienen comité de misiones, comité de evangelismo, y eso es bueno. Pero eso no significa que solamente esas personas son responsables de llevar o evangelizar. Realmente toda la iglesia es responsable de hacerlo. Y tenemos que entender también de que no hay una técnica exclusiva para evangelizar, que solamente de esta forma podemos hacerlo. No, la forma como evangelizar es diversa. Aquí lo que se requiere de repente es creatividad, deseo de hacerlo. Amar a aquella persona que en un momento dado usted sabe que no conoce a Cristo y aprovechar esa coyuntura. En la mañana los que usan metro, los que usan autobús, en el trabajo al momento del break o del tiempo que hay ese receso, al momento del almuerzo, en la escuela, los vecinos. Una pregunta en esta mañana, mis hermanos: ¿es que nuestros vecinos saben que somos cristianos? Mire que es importante eso. A través de eso podemos hacer puentes. Por lo tanto, entendamos y recordemos eso, no lo olvidemos. La razón de la iglesia es llevar el Evangelio. Esa es nuestra misión especial. Pero también quiero que recordemos que el recurso que tenemos para llevar el Evangelio es la palabra de Dios. Ese es el recurso. No tenemos que andar inventando cosas que vamos a llevar. No, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en su segunda carta, capítulo 4, verso 2, le dice: que prediques la palabra. Pues es que el mensaje que la gente necesita está en la palabra. Hay que compartirles cuál es el deseo de Dios que tiene para esa persona que no conoce a Jesús. Y en esta mañana yo quiero honrar y dar gracias a Dios por la vida de un hombre de Dios que murió esta semana pasada. El pastor Charles Stanley, no sé si lo han escuchado por la radio, televisión, YouTube. Bueno, es un ministro, un expositor de la palabra. Yo quiero recordarlo, yo nunca lo conocí personalmente, pero es un hombre con un testimonio impecable, un pastor de la Convención Bautista en Estados Unidos. Pasó a la presencia del Señor el 18 de abril de este año, y ahora espera la futura y gloriosa resurrección de Jesús, cuando Jesús venga por su iglesia. Ahora, en esta mañana, para entrar en detalles, ¿cómo vamos a responder a las buenas nuevas que Dios nos quiere dar a través del Evangelio? Hemos dicho que el tema va a ser creer y arrepentirse. Esto es como una moneda. ¿Cuántos lados tiene una moneda? ¿O cuántas caras tiene? Tiene dos.
Entonces, cuando nosotros vamos a compartir el evangelio, tenemos que hacerle ver a las personas dos cosas. Tiene que arrepentirse y tiene que creer. De eso vamos a hablar en esta mañana. Ok, veamos por favor el número 1. Arrepentirse y creer. Ahora, ¿qué es arrepentirse? En el Antiguo Testamento, el término significa darse la vuelta. Eso significa arrepentirse. Y el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 7, mira lo que dice: deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Entonces, la palabra o el verbo vuélvase es arrepiéntete. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos decir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados si seguimos en ellos. Si seguimos con ese estilo de vida en el cual Dios quiere sacarnos para tener una nueva vida. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Eso quiere decir la palabra arrepentirse en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, veamos por favor, en el Nuevo Testamento el término viene del idioma griego que significa cambiar de mente, afectando sentimientos, voluntad y pensamientos de alguien que se arrepiente. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué incluye todas son hechas nuevas? ¿Será algunas cosas que se eximen? No, todo es todo. O sea, yo voy a empezar a tener un estilo de vida diferente. La vida matrimonial, si venimos de un contexto, por ejemplo, de que al hombre le ha gustado mucho el alcoholismo, tantas cosas, ¿verdad? Ese hombre tiene que dejar ese estilo de vida. Si la mujer ha sido una mujer que se enoja por todo, celosa, envidiosa y hace la que ha vida imposible en el hogar, esa mujer va a cambiar su estilo de vida para hacer un hogar realmente más atractivo. De eso nos habla de arrepentirse. Pero hay algo también importante. ¿De qué debemos arrepentirnos? En la Biblia nos habla que debemos de arrepentirnos cambiando mi actitud sobre la persona de Jesús, y yo tengo que reconocerlo como Señor y Salvador de mi vida. De eso habla de arrepentirse. Debe haber un sentido de reflexión de nuestro estilo de vida. Y hermanos y hermanas, los que nos ven por las redes sociales, debemos de estar conscientes que hemos ofendido a un Dios santo y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos habla de eso. No sé en el caso cuál fue su experiencia cuando usted vino a Cristo. Hay un sentido de tristeza, de pena, de reflexión, de arrepentimiento. Wow, ¿cómo era yo? Y ahora, ¿cómo soy? Pero también queremos agregar el otro lado de la moneda, que es el creer. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. Yo me arrepiento y creo. Algunos creen, algunos sostienen que de repente es una experiencia simultánea. Yo me arrepiento y creo. Puede ser. Independientemente de eso, ok. Yo me arrepiento de mi vida pasada y yo creo que Jesús es lo que la Biblia dice. Es el único salvador, el único medio de salvación. Ahora, aquí hay una ayuda especial y divina, que es el Espíritu Santo. Vea lo que dice Juan 16:9, por favor. Dice que uno de los ministerios, o el ministerio del Espíritu Santo hoy en día es que me convence de pecado. Me convence de pecado. Dentro de las cosas que hemos enseñado este mes de abril, hablábamos de la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan? Aquel instrumento humano que sale, tira la semilla cae en una forma indiscriminada. Por ejemplo, el
el viernes y ayer sábado, pues estuve en la función de tirar semilla para la grama, porque con el invierno la grama se pierde, se quema. Entonces hay que comprar semilla todos los años, entonces hay que tirar semilla. Lo bueno es que yo la tiro así, como caiga, ¿verdad? Tengo que aprovechar porque Gladys no me ve, porque cuando Gladys me mira, no tienes que tirarla así, pero yo la tiro así. Y después tiro un poco de tierra para cubrir, y qué bueno que ahorita está lloviendo porque eso ayuda. Cuando el labrador o el sembrador sale a tirar la semilla, también la tira indiscriminadamente. Pero aquí la función especial que como que complementa el trabajo humano, que es el trabajo divino que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. Pero estamos hablando de creer. Ok, veamos, sin duda alguna, el capítulo por excelencia que habla de fe es Hebreos 11. Y Hebreos 11:1 usa dos términos. Certeza. Es pues la fe, la certeza. Y el término certeza significa, vean en la pantalla, seguridad o confianza. Pero también habla de ¿qué? De convicción. ¿Sí? Habla de convicción. Y convicción es seguridad que se tiene sobre algo o sobre alguien. Y agrego, la fe siempre apunta al futuro y nos llama a perseverar. Importante todo esto. Si nosotros leemos el capítulo 11 de Hebreos, ¿qué describe? Describe una serie de hombres y mujeres que creyeron, perseveraron en creerle a Dios y no recibieron lo prometido. Usted ve el capítulo 11, versículo 40, ¿qué dice? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, esas personas, aunque no recibieron lo que se les había prometido, perseveraron en la fe. ¿Por qué no recibieron lo prometido? Porque Dios tiene un plan perfecto, tiene una historia completa y está esperando que nosotros también nos agreguemos en esa galería de la fe. Creerle a Dios. La fe es ilustrada en Hebreos 11. Pero hay muchos pasajes que nos hablan de creer y de arrepentirse. Veamos por favor Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Y la palabra convertirse es creer. Y que Dios envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos 20, 26 dice, y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios. Hermanos y hermanas, decíamos el domingo pasado, la iglesia no está para condenar, la iglesia no está para juzgar. Ese es un atributo que Dios le ha dado a Dios, al Hijo. Toda justicia, todo juez, eso va a ser un privilegio para Jesucristo. La iglesia está para llevar el evangelio, llevar las buenas noticias. Desde luego hay que advertir, si usted no viene a Cristo, hay una eternidad que no es muy agradable. Por lo tanto, tome la decisión hoy que viene al Señor, que tiene vida, arrepintiéndose y creyendo. Ahora, veamos un poquito de contexto de historia con respecto al llamado del arrepentirse y a creer. Nosotros miramos, por favor, en el libro de Mateo, cuando se habla del ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Veamos, por favor, en el ministerio específicamente de Juan el Bautista. Vea Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Y con esto quiero llevar el orden que la Biblia menciona y quiero mencionar primero a Juan el Bautista. Atención a esto, hermanos. El primer predicador que menciona el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Hay un periodo que se llama un periodo de silencio. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Y el primero es Mateo. Entonces, hay un periodo ahí que se cree, según los teólogos, los historiadores, más o menos como de 400 años de silencio. No hay revelación. Nadie se levanta con una voz profética,
No hay un mensaje de salvación. Y el primero que el Dios soberano usa es Juan el Bautista. ¿Y cómo comienza Juan el Bautista su llamado, su avivamiento, que apenas duró 6 meses? Dice ahí: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay un llamado al arrepentimiento. Con Jesús, veamos ahora a Jesús, ¿qué hace el Señor? Libro de Marcos, me parece, ¿sí? Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. Quiero decir esto, hermanos. Al momento de venir al Señor, la experiencia más importante no es el gozo. Eso no es lo más importante. Es el arrepentimiento. ¿Qué dice Jesús y Juan? Arrepentíos. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿será que hoy, por ejemplo, la sociedad, el mundo donde vivimos, no necesitamos arrepentirnos de tantas cosas que estamos haciendo? ¡Wow! Es increíble. La dirección que lleva esta sociedad, la dirección que los políticos están llevando a esta sociedad, es un mundo en caos. La misma iglesia a inicios en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, ¿qué dice? El primer mensaje en Pentecostés lo hace Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Arrepentíos y bautice cada uno de vosotros. Había que arrepentirse. Por lo tanto, el llamado de arrepentimiento y crecer están en el centro mismo del evangelismo. Cuando uno va a compartir el evangelio a una persona que no conoce al Señor, tenemos que decirle: tiene que arrepentirse. A veces no es un mensaje atractivo, y en eso la iglesia tiene que ser respetuosa en mantener un mensaje bíblico. No debemos desviar la predicación del evangelio por otros temas que quizás son importantes. Por ejemplo, un llamado a una persona que deje el alcohol, la droga, la prostitución, la pornografía y cosas así por el estilo. Pero el mensaje central del evangelio es arrepentirse. ¿Será que eso puede ofender? Sí. Sí. Hoy mismo en las sociedades, en el contexto que vivimos aquí en Canadá, no podemos hablar de ciertos temas porque como que el gobierno quiere prohibir que la gente se le diga que es pecadora, que si usted es homosexual, que si usted es lesbiana y todo eso. La Biblia lo llama como pecado, pues. Pero como que eso ofende y eso puede afectar la vida de la persona, su vida psíquica y cosas así por el estilo. La Biblia lo llama pecado. La Biblia sí lo llama, sencillamente. Por lo tanto, tenemos que ser claros con eso. ¿A quién vamos a? Nosotros tenemos que ser, como decirle, someternos a la autoridad de quién? De Dios, de la Biblia, a través de la palabra que Él nos da, los principios y los lineamientos. Ok, sigamos por favor. Número 2, el llamado de Dios al arrepentimiento. Fíjense que en 2 Crónicas 7:14, es un pasaje muy conocido. Miren lo que dice aquí el pasaje: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se convirtieran en sus malos caminos, entonces dice, ¿cuál es el resultado? Yo oiré de los cielos. ¿A quién no le gusta que sus oraciones sean escuchadas y respondidas por Dios? A todos, a todos. Pero hay que seguir ciertos procesos, ciertos principios. Antes de que Dios pueda responder, yo tengo ¿qué tengo que hacer yo? Invocarlo, tengo que orar, tengo que humillarme y decir: Señor, aquí está mi vida. Entonces Dios va a responder. Entonces vemos que aquí el Señor
nos llama a buscarle en un contexto de arrepentimiento. Y tengo una pregunta aquí. ¿Por qué un llamado al arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que buscar al Señor en un contexto de arrepentimiento? Aquí hay una pregunta. Tengo algunas respuestas. Primero, ¿por qué? Veamos lo que nos dice ahí la pantalla. Porque estamos lejos de Dios. Y nos escondemos de su presencia. Cuando hablamos de escondernos de la presencia del Señor, ¿a quién nos recuerda? En Génesis, al mismo comienzo de la historia de la humanidad, la primera pareja se equivoca y en vez de escuchar a Dios y obedecerle, escuchan una voz extraña y hacen lo que no deben de hacer. Pero viene Dios y los busca. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Por eso tenemos que buscar a Dios en un contexto de arrepentimiento. Porque estamos actuando igual que Adán. Escondernos porque tenemos miedo de Dios. Pero no tenemos miedo de andar haciendo cosas inmorales, de andar en una vida totalmente que ofende a los principios de Dios y así por el estilo. ¿A quiénes les gustan las películas de miedo, por ejemplo? De vampiro y cosas así de posesión demoníaca. Hay gente que le encanta ese tipo de películas y en la noche no puede dormir. En la noche no puede dormir. Pero le encanta estar viendo esas cosas. Eso es el pecado. Así funciona el pecado. El pecado tarde o temprano nos hace daño. Pero nos gusta. Así estamos como Adán y Eva. Haciendo lo que no debemos, alejándonos de Dios y escondiéndonos de su presencia. ¿Pero qué más? ¿Por qué más tenemos que buscar a Dios en un contexto de arrepentimiento? Porque nos hemos enemistado con Dios y vivimos según nuestros pensamientos. ¿Qué dice el libro de Isaías? El profeta Isaías nos dice algo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y saben por qué también, hermanos? El mismo profeta Isaías lo dice en capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Será cierto esto último? Esta semana leía lo siguiente en las noticias. Creo que lo tengo aquí en la pantalla, vamos a ver. Sí. La monogamia ya no se considera, ya no se sostiene, dice. El poliamor, ¿han escuchado ese término? Quizás sea nuevo para ustedes. Un término muy popular ahora en Europa. El poliamor y las relaciones abiertas, una filosofía de vida más allá del tabú. ¿Saben qué significa esto? El poliamor y las relaciones abiertas. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ya no hay un llamado al principio bíblico del matrimonio en el cual Dios pide la relación entre un hombre y una mujer. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la muerte los separe. Las relaciones exclusivas para toda la vida han dejado de ser el único modelo posible. Es, ¿qué dice ahí? Acordar. Tener relaciones íntimas con otros sin que haya un vínculo sentimental. O sea, bueno, a mí me gusta, me voy a ir a acostar con esta o se va a ir a acostar con esta. Aunque no haya un sentimiento de por medio. La cuestión es vivirla, disfrutarla. Hoy a eso lo estamos llamando bueno. Es un nuevo estilo de vida. ¿Qué dice Dios? Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo ¿qué? Una, no dos ni tres, y la trajo al hombre. Ese es el principio de Dios, del matrimonio. Pero cuando nosotros sostenemos esta nueva filosofía de vida, el poliamor y las relaciones abiertas, estamos en rebeldía con lo que Dios ha dictaminado desde el principio. Por eso necesitamos arrepentirnos.
¿Qué dice Jesús en Mateo 19:6? Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. De tal manera que cuando va a haber una separación, es porque hay una muerte de uno de los dos. ¿Les gusta eso a las mujeres? Que su esposo tenga un poliamor, relaciones abiertas. ¿A qué mujer le va a gustar eso? ¿O a qué hombre le va a gustar que su esposo se vaya el viernes y le diga, ok, mi amor, el viernes es mi weekend y tengo ya pues mis planes. Quédate con los babies. Eso es lo que la sociedad hoy está promoviendo. Relaciones abiertas. ¿Por qué también tenemos que buscar al Señor en un concepto de arrepentimiento? Dice aquí, porque hay una gran necesidad de venir a Cristo en medio de una sociedad rebelde contra Dios y que tienen que reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, veamos también el número 3. Necesidad del arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado y Jesús nos pide arrepentirse y creer. Ahora, veamos algunas necesidades. ¿Por qué del arrepentimiento? Que tiene mucha relación con lo que hemos dicho anteriormente. Primero, dice aquí, debe ser una reacción del hombre pecador a un Dios santo, misericordioso, amoroso y perdonador. Yo tengo que buscar a Dios por eso. Porque Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Yo no voy a pretender buscar a un Dios que me dice cómo es y cómo espera que yo me acerque, pero yo quiero seguir con mi estilo de vida, con mi forma de ser. Entonces, ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida? Ninguna. Yo no voy a buscar a Dios como yo quiero, es como Dios quiere. Es que manejamos aquí en la ciudad como usted quiere. Ahí está la luz roja, yo no la voy a respetar. Ahí hay un stop, yo no lo voy a respetar. Límite de velocidad 70, yo voy a andar a 200. ¿Hay consecuencia? Obviamente hay consecuencia. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Número 2, el arrepentimiento me aleja del pecado y muestro frutos de arrepentimiento. Tengo aquí un versículo, permítame. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? El que encubre sus pecados, hermanos, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, o sea, se arrepiente, hay una consecuencia beneficiosa, alcanzará misericordia. Así dice la palabra. Todos queremos tener los beneficios de Dios. Queremos tener su bendición, queremos tener su cuidado, su amor, su misericordia, pero no hacemos lo primero. Anualmente recibimos un recibo de la SAC, de la Sociedad de Aseguranza de Automóvil de Quebec, para renovar la licencia. Ahora, ¿qué pasa si en el transcurso de ese año la policía nos puso un ticket porque no respetamos un stop o una luz roja? Y aparte del ticket, ¿sabe qué sucede? Nos quitan puntos de deméritos. ¿O no sabía eso? Sí sabíamos. Y cuando nos quitan puntos de deméritos, ¿cuáles son las agradables consecuencias? ¿Qué creen cuáles son las consecuencias cuando la policía nos quita 3 puntos, 5 puntos, que lo que sea? Cuando viene el recibo que hay que pagar el siguiente año, el costo de la licencia es más caro. Y hay compañías de seguros de vehículos que también toman nota y dicen, este cliente es peligroso, vamos a premiarlo, le vamos a subir el costo del seguro para que maneje más rápido. No, hay consecuencias. Pero cuando andamos respetando las leyes, las reglas del juego, estamos alcanzando ¿qué cosa? Misericordia. Estamos alcanzando misericordia. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Yo no puedo andar según mis reglas. Yo tengo que andar con las reglas que Dios pone. Y decíamos anteriormente que debemos de buscar ser como Dios. 1 Pedro 1:16, ¿qué dice? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está el parámetro de Dios. Ese es el parámetro de Dios.
Y si yo quiero parecerme a Cristo, yo tengo que entrar en ese parámetro, en esa regla del juego. Me gusta lo que dice el Salmo 51, un salmo hermoso. Mira lo que dice el capítulo 51, versículos 3 y 10. Dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos y hermanas, aquí entre nos, entre confianza, es que es fácil reconocer cuando pecamos. Es que es fácil cuando, por ejemplo, usted no trata bien a su cónyuge y tiene que ir donde ella o donde él y decirle: perdóname, mi amor, me equivoqué. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. ¿Y qué pasa cuando ofendemos a Dios? Es que es fácil ir con humildad y reconocer: Señor, yo reconozco mis rebeliones. Señor, reconozco que he pecado. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, porque es parte del evangelio. Y el versículo 10, mire lo que agrega: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué tal, hermanos, si tomamos esto como parámetro para nosotros en el diario vivir? Decirle: Señor, perdona mis rebeliones, perdona mis pecados, límpiame, yo quiero tener un espíritu mejor. Eso va a hacer de nosotros hombres y mujeres con mejor estándar. Y vamos a impactar una sociedad a través que necesita escuchar el evangelio del Señor. Una sociedad que debe reconocer que ha ofendido a un Dios santo y que necesita un cambio de actitud, de mente y de corazón. ¿Por qué más? ¿Por qué más tenemos que buscar al Señor en un espíritu de arrepentimiento? Mire lo que dice acá: debemos mostrar arrepentimiento porque hemos rechazado a Dios. Veamos el capítulo 1 de Romanos. Vamos a ir terminando ahí. Mira lo que dice el capítulo 1 de Romanos. El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra glorificar? Quiere decir dar honor, reconocer los atributos divinos. ¿Sabe que una de las cosas que hoy se cuestiona, y creo que tengo aquí no sé si tengo aquí el capítulo, ok, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo crear viene de un verbo en hebreo que es bara. Cuando se habla del verbo bara, solamente es algo que Dios ha hecho. Como Dios es el sujeto ahí cuando está el verbo bara. Y el verbo bara significa hacer algo de la nada. Hebreos 11:3, ¿qué dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, de la nada. ¿Quién más puede tener esa capacidad creativa de la nada? Solamente Dios. Ok, aquí hay otra palabra y lo quise escribir porque no es una palabra muy común. Es el término ex nihilo. Ex nihilo quiere decir, un término teológico, que es la capacidad creativa de Dios de la nada. Y quiero mencionar esto: esta semana, hace 2 semanas, practicaba con alguien. Y me decía: así es que usted es pastor. Sí, ok. Ustedes no creen en la Virgen, ¿verdad? Me dice. Bueno, si creemos en ella como una mujer especial, con virtudes, pero no le damos de repente los atributos divinos, que la Biblia no lo dice. La Biblia no enseña que la Virgen es divina. Pero ustedes sí creen en Adán y Eva. ¿Ustedes creen en esa leyenda? Me dice. Eso no es verdad, me dice. Entonces le dije yo: bueno, como que usted es selectivo en lo que usted quiere creer en la Biblia. Usted sí cree en la Virgen, pero no cree en Adán y Eva. No, me dice. Eso no es verdad, eso es una fantasía, me dice. ¿Cómo cree que Adán y Eva solo tuvieron 2 hijos? Me dice. Caín y Abel, y entonces los demás ¿cómo vinieron? Permítame decirle algo, le digo. Adán y Eva no solamente tuvieron Caín y Abel, le digo. Tuvieron más hijos, le digo. Capítulo 5 de Génesis describe que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas.
Que la Biblia no mencione el nombre de todos ellos es otra cosa, le digo. Pero mire, le digo, si nosotros queremos desvirtuar lo que dice Génesis 1 o lo que dice Génesis, entonces quiero preguntar algo. ¿Y el pecado de dónde vino? ¿Cómo salió el pecado entonces? Si nosotros descalificamos lo que dice Génesis 1:1 y que Dios creó al hombre y a la mujer, entonces no tiene sentido que Cristo haya venido. Y en esto, hermanos, miren, hay muchas cosas que hoy la sociedad está redundando y dándole bastante atención a esto. Y Apocalipsis 4:11 habla: digno eres, Señor y Dios nuestro, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero mencionar algo aquí: la evolución. La evolución, el naturalismo y el humanismo es la religión dominante en nuestra sociedad posmoderna. En la mentalidad posmoderna se cuestiona la autoridad bíblica y su narrativa. O sea, hay cosas que son ciertas, otras que no, decimos. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Y atención a esto, hermano. Por ejemplo, ¿han oído hablar del origen de las especies? Charles Darwin. Un hombre que se inventó una serie de cosas y que eso es una como religión hoy en día. La doctrina misma se ha quedado en la mente de muchos de ellos, todo lo que estoy mencionando aquí: el evolucionismo, el naturalismo y el humanismo. Todas esas cosas son antibíblicas. Todo eso es antibíblico. Sigo. En la mentalidad posmoderna, perdón, se me quedó algo aquí, se cuestiona la autoridad bíblica y su narrativa. De tal manera que Adán y Eva es una leyenda para muchos, no es real, sino ficticio. Pero ¿qué más dice Pablo? En Romanos capítulo 1, versículo 23, hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible. ¿Sabe qué pasa, hermanos? El hombre está buscando adorar a Dios mismo, al hombre mismo. ¿Cómo? Los artistas, por ejemplo. Los músicos. Que el estilo de vida de los ricos y famosos, como que andaban buscando hoy en las redes sociales, por ejemplo, ¿cuántos seguidores? Y esto como que sirve de parámetro. Twitter tiene tantos seguidores. En Facebook tiene tantos seguidores. ¿Por qué? Como que la gente anda buscando a alguien a quien seguir y que le sirva como de motivación a su vida. Y cuando yo me pongo a ver en mi cuenta de Facebook, solamente 100 a veces 101, qué poquito, digo yo. Pero mis queridos hermanos, pues es que mi seguidor es Cristo. Yo estoy siguiendo al Señor. Ese es mi modelo. Lamentablemente, el hombre ha cambiado la imagen de Dios. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 46, versículos 5 y 7. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Nosotros siempre andamos buscando una figura de alguien para ver y seguirlo. En Éxodo 32, cuando Moisés y Josué están allá en el monte Sinaí recibiendo las tablas, ¿qué cree que está haciendo el pueblo? ¿Qué le está pidiendo a Aarón? Haznos dioses. Haznos dioses. Usted lee el capítulo 32 de Éxodo. Es una experiencia desagradable y lamentable del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la gloria de Dios, que es incorruptible, a cosas corruptibles hoy en día. Si yo les diría que adorar la vaca es parte de la religión en algunos países, ¿qué diríamos nosotros los hispanos? ¡Wow! ¡Qué tontos! Que en ciertas partes de la China se adora la rana y a cosas así por el estilo. Que en muchos países de África se adora a los animales, a las cuestiones animistas, a la naturaleza. Uno dice, wow, hello, estamos en el siglo XXI y estamos todavía en eso. Sí. Hemos cambiado la gloria de Dios. Ahora, nosotros los hispanos estamos igual. Adorando deportistas, adorando músicos, adorando estrellas de la televisión, que si aquella mujer ya se hizo tal cosa, ahí van las mujeres a hacerse lo mismo.
y no quiero mencionar nombres en especial, ¿verdad? Pero ustedes ya saben a qué me refiero, ciertas figuras femeninas que como que son las Venus de hoy y que las mujeres quieren ser como ellas. Hemos cambiado la gloria de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Dice también Romanos 1:25, hemos cambiado la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Hoy preferimos la mentira antes que la verdad. Hablábamos del poliamor y las relaciones abiertas. Ese es contra lo que Dios ha propuesto. Y no solamente en lo espiritual, sino también en la social, en la vida matrimonial, estamos en contra de lo que Dios ha decretado en la biología. Si aquel niño nació un niño porque sus órganos genitales dicen que es niño, su ADN dice que es un varón, pero ya el niño se escuchó que parece niña, y ya, entonces es una niña. Gladys me mencionaba un individuo, no sé si aquí en Canadá, no sé cuántos años tiene, pero dice que es una niña de 5 años y va a la guardería. Parece chiste, ¿verdad? Pero, mis queridos hermanos, it's not a joke, es la realidad. ¿Por qué? Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hemos cambiado la vida familiar, cambiando el orden tradicional, agregando elementos extraños, como por ejemplo, hoy a los niños se les está enseñando que pueden tener 2 papás en la casa, o 2 mamás, cuando el orden tradicional es un papá y una mamá. ¿Cuál es el resultado de esto, hermanos? De la falta de arrepentimiento. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó. A veces decimos, bueno, ¿y dónde está Dios en este momento que estamos viendo tanto desorden? Bueno, es que Dios, como que hay un límite, ¿verdad? De la paciencia de Dios. No, entonces dice Dios, bueno, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Romanos 1:28, miren lo que dice. Romanos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Los entregó. El Señor respeta el libre albedrío de los hombres. Respeta su decisión, sin embargo, tarde o temprano compareceremos ante el tribunal de Dios y daremos cuenta de nuestra rebeldía. Nos guste o no nos guste, nos ofende o no nos ofenda, eso es lo que Dios ha dictaminado y eso es lo que va a suceder. Atención a esto y con esto termino. En África hay una especie de hormiga que cuando la reina es atacada y muere, el resto de ellas pierden coordinación y dirección. O sea, pierden orientación, se mueven con rapidez de un lado a otro hasta que finalmente mueren. ¿Qué tiene que ver esto con la sociedad actual? En esa dirección vamos. Estamos alocados. No hay discernimiento. Hace unos minutos Jesús me compartía de que en Chicago están vandalizando las tiendas Walmart. Ese es el resultado de una sociedad que se cree que es el país, la primera potencia del mundo, está perdiendo control. Está perdiendo control. A esa dirección va la sociedad. De ahí la necesidad de buscar en Dios con discernimiento y responder a los que Dios nos pide. Un Dios santo. Veamos algunas aplicaciones finales para ir terminando. El Evangelio son las buenas noticias que Dios ofrece salvación y vida eterna por medio de Cristo. Ese es el mensaje. No tenemos que inventar otras cosas. Desde luego, es importante poner como agregado, yo era así, vine a Cristo y ahora soy así. Es importante eso, que es lo que Dios ha hecho en mi vida. Testimonio. Número 2. La misión de llevar el Evangelio no solamente es responsabilidad del pastor o de los ancianos, de todos. Y eso lo incluye a usted y a usted. Nadie está eximido. Es que yo no puedo. Pues aprenda. O cuente lo que Dios ha hecho en su vida.
Mire, mi vecino, pues yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era un mujeriego, yo era una mujer muy celosa, una mujer que no tenía seguridad en mí, lo que sea, pero vine a Cristo y me hizo una mujer nueva. Wow. Decíamos, ¿cuál es el recurso por excelencia para llevar el mensaje? La palabra de Dios. Es la palabra. La palabra cambia. La palabra confronta. Y número 4, pensar y orar en alguien que necesita saber de Cristo y hacer el compromiso de compartir el evangelio de esa persona. Quizás usted tenga un vecino, su hermano, su primo, su cuñado, o de repente su mismo cónyuge no conoce a Cristo. Bueno, usted comprométase a orar por esa persona. Les voy a contar una experiencia personal y con eso vamos a orar. Yo aquí de repente se les he compartido, yo fui el primero que vine a Cristo de mi familia, 1969. Atrás de mí nadie conoce a Cristo. Venimos de un contexto de una iglesia tradicional. Y ahí todos mis hermanos comenzaron a venir al evangelio. Tengo 2 hermanos más que son pastores, mi hermano Alberto Solórzano y mi hermano Oscar Solórzano, uno es pastor en Miami y otro en Orlando. Pastores también. Tenía una tía, mi tía Julieta, que ya está en la presencia del Señor. Ella vivió en Miami muchos años. Y cuando Gladys y yo íbamos a visitarla, la casa de mi tía Julieta era una casa llena de imágenes, de velas encendidas y aquel ambiente místico. Y ella a las 5 de la mañana, su predicador era Walter Mercado. O sea, una mujer con mucha influencia de santería. Miami está lleno de toda esa gente, ¿verdad?, que creen en la santería. Y ella se influyó. Yo estuve orando por mi tía Julieta por casi 25 años. Se lo digo con limpia conciencia. Hace algunos años atrás nos llamó y Gladys recibió la llamada. Hola Gladys, soy Julieta. ¿Y sabe lo primero que le dijo? Gladys, ya vine a Cristo, dice. Y se recuerdan que todas las imágenes que tenía, las boté, dice. Ahora soy cristiana. Bueno, y se vestía muy provocativa, ¿verdad? Era una viuda, mis tías no porque eran mis tías, pero eran muy guapas. Y vino a Cristo. Yo no sé cuál sea su situación familiar, de un amigo querido que no conoce al Señor. Vamos a orar por esa persona hoy. Y usted comprométase a orar por siempre hasta que esta persona venga a Cristo. Pero haga su parte usted también. Haga su parte. Tráigalo a la iglesia, compártale al Señor, dele testimonio, lo que sea. Pero en esta mañana vamos a orar por eso. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, en esta mañana hemos hablado del evangelio, de la necesidad de compartir el evangelio, llevar la palabra. Recordar que hay un mundo con tanta necesidad. Pero en esta mañana, Señor, exclusivamente vamos a orar por aquella persona que necesita escuchar de Cristo. Lo ponemos delante de ti, sea ella, sea él, no importa quién sea. Que el Señor venga y toque su vida. Y yo me comprometo a hacer mi parte, orando, testificándole, compartiéndole, invitándolo a que venga a la iglesia, lo que sea, y que el Espíritu Santo va a hacer la obra, va a hacer la diferencia. En esta mañana ponemos delante de ti esa persona. Oh Señor, y ahora bendice las ofrendas que podamos darte con alegría, porque tú bendices al dador alegre. Gracias te damos por esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, vamos a recoger las ofrendas.